En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo segundo, gracia y justificación. Estamos ahora en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 6 números al tema que tiene como título el mérito. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2008 y 2009. Número 2008 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. La acción paternal de Dios es lo primero, en cuanto que Él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora. De suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y al fiel seguidamente. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo de las gracias provenientes y de los auxilios del Espíritu Santo. Este es un texto preciosísimo que nos regala el Catecismo en este número, queridos amigos, ¿no? En teología, cuando hablamos del mérito, los católicos afirmamos que el hombre debe de merecer la salvación. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo decimos tal cosa? ¿Cómo conjugamos eso de que el hombre no tiene derechos delante de Dios y al mismo tiempo decimos que tenemos que merecer la salvación? ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? La respuesta nos la regaló este número 2008 del Catecismo. Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. Dios ha querido salvarnos con nuestra cooperación. Dios no ha querido salvarnos desde fuera. Si tenemos en cuenta esto, entendemos perfectamente de lo que se trata el mérito, ¿no? ¿Qué es más? ¿Hacer o hacer? Es mucho más darle a alguien la capacidad de hacer que hacer algo por alguien. Dios ha salvado al hombre y también se puede decir que el hombre se salva con su esfuerzo, que el hombre tiene un esfuerzo meritorio. Y por eso el catecismo dice, Dios ha dispuesto asociar al hombre a la obra de su gracia. Vamos a poner un ejemplo muy bello que cada uno de ustedes recordará con gran cariño. Cuando éramos pequeños y los que tuvimos la oportunidad de ir a misa con nuestros padres, muchas veces nos explicaban cómo era la misa, las partes de la misa, y recuerdo que llegando el momento de que pasaban la canasta de la colecta, mi padre nos daba una moneda o un par de monedas, ¿no? Para que nosotros las echáramos en la canasta. Ese dinero en realidad quien lo daba era mi padre, pero él usaba una pedagogía con nosotros para que aprendiéramos. Él nos las daba para que nosotros las diéramos, para que fuera yo el que la echara en la canasta. De alguna manera,
en ese gesto de yo echar las monedas que mi padre me había dado, estaba participando de la generosidad de mi papá. Eso mismo hace Dios con nosotros. Él quiere que seamos nosotros los que nos hagamos copartícipes de esa generosidad y ese amor. Y fíjense, uno se podría preguntar, el niño, tú cuando eras niño, ¿tenías mérito en echar esa moneda en esa canasta de la colecta? Y la respuesta es sí, sí tiene mérito. El esfuerzo de ponerlas en la canasta es meritorio y la prueba está en que algunos tomaban las moneditas y se las metían en su bolsillo cuando el padre se las daba. Esa es la prueba. Podía no echarlas, todo lo que su papá le dio, las 3 monedas que el papá le dio, podría metérmelas en la bolsa y no echarlas en la canasta de la colecta. Pero al hacerlo, participo de la generosidad de mi papá, que fue el que me las dio, pero que yo también las estoy dando. En el fondo, Dios nos regala 2 cosas. Nos da la moneda y nos da la participación en su generosidad. Nos da el amor y el don de ser generosos. Mateo 10:42. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Jesús está hablando del mérito que es recompensado. Y aquí chocamos los católicos duramente con el mundo protestante. Lutero se rebeló mucho contra esto de los méritos. Y Lutero decía, ¿qué es eso de tener méritos delante de Dios? Si la salvación es gratuita. Y Lutero decía que los católicos estábamos haciendo una especie de compra con esto de la salvación. Y no es así, querido Lutero. Los católicos entendemos los méritos como un regalo de Dios. Y por eso es que decimos, yo no me siento con derechos delante de Dios. Es que Dios por su bondad ha querido darme no solo la salvación, sino la capacidad de ser copartícipe de esa salvación. Mateo 19:29. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Habla Jesús de los méritos que tienen para recibir el 100 por 1. Por eso es que es muy importante, queridos amigos, entender esto bien. Nosotros no podemos entender el mérito como que me planto delante de Dios en un tú por tú. No. Dios ha tenido la bondad de darte la salvación y el mérito, las 2 cosas. Así que en esto los católicos nos diferenciamos tremendamente de la propuesta del mundo protestante. Yo tengo que merecer y me tengo que esforzar con mis obras en eso. Luego continúa el catecismo diciendo en este número 2008, la acción paternal de Dios es lo primero, en cuanto que Él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que esto colabora.
De suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y al fiel seguidamente. Nos insiste el catecismo, queridos amigos, en la iniciativa de Dios. Dios siempre tiene la iniciativa en toda obra buena. Por eso nos decía San Ignacio de Loyola, haz las cosas como si dependieran solo de ti, y luego espera y confía como si solo dependieran de Dios. Una cosa bellísima, todo un plan de vida. Haz las cosas como si solo dependieran de ti, es decir, ponle el mayor esfuerzo, el mayor profesionalismo, la mayor dignidad a todo tu esfuerzo, a todas las cosas que haces, grandes o pequeñas. Y luego de que tú has puesto tu 100%, espera y confía, como si solo dependieran de Dios, porque Él dará el 100%. Por una parte estás entregando el alma, el corazón, la vida en las cosas que haces, donde no te estás ocultando, donde no te estás escudando en esa falsa confianza de que Dios hará todo, para no entregarte completamente en las cosas que haces. Y te ocultas falsamente en un Dios que estás esperando que venga y te lo haga todo, ¿no? Eso sería un quietismo, eso que expliqué en una catequesis anterior. O por el contrario, ya has hecho todo lo que podías hacer. Ahora no te agobies y déjalo en las manos de Dios y confía en que Él lo bendecirá. No te agobies, no te estreses. Déjalo en las manos de Dios, pero con la seguridad de que tú has puesto tu 100%. Esto podría tener una mala interpretación, esta última parte, ¿no? Eso de déjalo en las manos de Dios y confía en que Él lo bendecirá. Y es la de pensar en que toda obra al principio es como tuya, ¿no? Y al final Dios actúa. Como diciendo que a la hora de afrontar la vida moral del hombre, no empieces invocando a Dios, primero te toca a ti, y luego ya vendrá Dios a arreglar lo que has hecho. Ese pensamiento no es correcto, y es importante purificarlo. ¿Cómo lo purificamos? Mira el catecismo cómo nos lo enseña. El hombre no puede hacer las cosas como si estuviera él solo, porque es mentira que está solo. Si Dios no lo asiste, el hombre no será capaz de obrar el bien. Señor, que tu gracia sostenga, acompañe nuestras obras. Y lógicamente, el hombre tendrá que ser dócil para dejarse inspirar, para dejarse mover y para colaborar con la acción de Dios. Pero Señor, que tu gracia sostenga y acompañe nuestras obras. Cuando hablamos del matrimonio decíamos, yo me busco la novia y luego voy al altar a que Dios me la bendiga. Y eso no es así. Dios ha estado junto a ti y te ha puesto en el camino a esa persona. Y Él ha formado parte de ese encuentro desde el comienzo. Con lo cual, las buenas obras que realiza el hombre no son la mitad de Dios y la mitad mías, sino que son totalmente humanas
porque las he realizado yo, y totalmente divinas, porque ha sido Dios el que me ha movido a realizarlas. Esa es la grandeza del mérito desde el punto de vista católico. Yo no me siento en una silla a esperar que Dios lo haga todo, porque lo que yo haga daña todo. No, yo hago mi 100% y Dios hace su 100%. Y por eso no hay pierde. Y por eso no hay duda. Y por eso la confianza es enorme. Tanto Dios confía en mí como yo confío en Él. Al final termina este número 2008 del Catecismo diciendo, por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones, proceden en Cristo de las gracias prevenientes y de los auxilios del Espíritu Santo. Es como diciéndonos, el mérito que nosotros tenemos no le resta nada, no le resta ningún mérito a Dios, sino que más bien al contrario, el mérito del hombre no le resta nada a Dios, sino que le da gloria a Dios. Qué cosa tan hermosa. Fíjense, queridos amigos, en cuanto referimos esto a los hombres, sería así: el mérito de uno le resta mérito a otro. Eso es humano. Pero en cuanto lo referimos a Dios, sería así: el mérito del hombre le da más gloria a Dios. Mis méritos le dan más gloria a Dios. Nosotros como hermanos de Jesucristo, por eso todo el tiempo debemos esforzarnos es en realizar siempre obras meritorias, porque en esa obra meritoria estoy glorificando a Dios, que es aquello para lo que he sido creado. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2009 que dice: la adopción filial, haciéndonos partícipes por la gracia de la naturaleza divina, puede conferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor, que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. Los méritos de nuestras obras son dones de la bondad divina. La gracia ha precedido. Ahora se da lo que es debido. Los méritos son dones de Dios. Este precioso número del catecismo nos vuelve a insistir en que el mérito es ese poder merecer. Y que ese poder merecer es un don de Dios. Y que todo eso viene de la adopción filial. En la catequesis pasada hablamos del siervo y del hijo. ¿Recuerdan? El siervo hace lo que tiene que hacer y en ello no tiene mérito. Pero el hijo se atribuye un mérito en sus obras como hijo, porque el hijo no hace las cosas por un salario, sino que el hijo hace las cosas por amor. Y ahí está el mérito. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él ha merecido. Estrictamente hablando, solo Él ha merecido. Y nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido introducidos en el ser hijos. Hemos sido injertados en la familia de Dios. Por tanto, las buenas obras que hacemos, Dios nos las agradece porque nos ve como hijos. Y nos dice:
hijo, gracias por eso que has hecho. Esto es muy importante, queridos amigos. Dios nos ve como hijos. Por tanto, nuestras obras también son meritorias. Fíjense, este ejemplo que hemos puesto en algunas ocasiones sobre los hijos adoptados. El hijo adoptado recibe la misma herencia en el testamento que cualquier otro hijo natural. Nosotros somos coherederos con Cristo. Recibimos la misma herencia que Jesucristo, la herencia de la vida eterna, la misma. Nosotros por pura gracia hemos recibido la capacidad de merecer en Cristo, que nuestros actos sean meritorios y podemos ofrecer también por la salvación de los demás. Cosas tan bellas. Por eso los católicos pedimos, oramos por las almas del purgatorio, porque podemos hacerlo. Por eso ofrecemos nuestras obras para las almas del purgatorio, porque podemos hacerlo. Por eso ofrecemos la Santa Eucaristía. Por eso ofrecemos la comunión, porque podemos hacerlo. Estamos participando de ese merecimiento de Jesucristo. Y por eso todas mis obras buenas son meritorias. En este número 2009 del Catecismo, nos regala un texto del Concilio de Trento, cuando se le responde a Lutero sobre toda esta idea del mérito. Y lo responde el Catecismo de una manera muy, pero muy espectacular, ¿no? Hablando de la teología del mérito. Y con esto confronta a la Iglesia Católica todo ese desastre que dejó toda la Reforma Protestante. Y el Concilio de Trento va a responderle a Lutero. A los que obran bien hasta el fin y esperan en Dios, ha de ponérseles la vida eterna, no sólo como gracia misericordiosamente prometida por medio de Jesucristo a los hijos de Dios, sino también como retribución, para que por la promesa de Dios ha de darse fielmente a sus obras buenas y meritorias. En efecto, la corona de justificación que el apóstol debía de tener reservada para sí en su combate y en su carrera, que había de ser dada por el justo juez, y no solo a él, sino a todos los que aman su advenimiento. Qué texto tan hermoso que nos regala el Concilio de Trento. La salvación es al mismo tiempo una gracia de Dios y una retribución a nuestras obras, y las dos cosas son verdad. Lo que el Concilio de Trento está diciéndonos es que una cosa no le resta gratuidad a la otra. La gracia no le resta nada a la retribución por nuestras obras. Y el concilio nos regala el fundamento en la segunda carta de Timoteo, 4, 7, 9. He competido en la noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Es un texto espectacular. Se habla claramente de tener el merecimiento para poder recibir la corona. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Porque he corrido bien,
porque he llegado a la meta, porque he conservado la fe. Imagínate tú, todos esos que han vendido la fe por un plato de lentejas, se van a quedar sin esta meta, sin esta corona. He competido en la noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. En la cárcel, en la persecución, ante los insultos, ante los desprecios, ante las críticas, he conservado la fe. Qué tarea tan hermosa para los católicos conservar la fe hoy día, en medio de tanta persecución. Al corredor que gana la carrera se le retribuye. Y nosotros no podemos avergonzarnos de ese concepto de retribución, más bien, tenemos que seguir explicándolo cada vez mejor. El mérito nuestro no le resta nada a Dios, sino que subraya que es el don de Dios, que es inmenso para nosotros. No le resta nada a Dios. Al contrario, le da gloria. Yo corro bien mi carrera, doy gloria a Dios. Yo conservo la fe, doy gloria a Dios. Yo llego a la meta, doy gloria a Dios. ¿Cómo le va a restar todo lo bueno que hago algo a Dios? Solo lo glorifico. Continúa el Concilio de Trento diciéndole a Lutero y al mundo protestante, porque como quiera que Cristo Jesús, como cabeza de los miembros, constantemente justifica su virtud sobre los justificados mismos, virtud que antecede siempre a las buenas obras, y sin la cual, en modo alguno, podrían ser gratas a Dios y meritorias. No debe creerse falte nada más a los miembros justificados, para que se considere que con aquellas obras que han sido hechas en Dios, han satisfecho plenamente. Es decir, sabemos que no le quitamos nada a Dios porque sabemos que es Dios el que nos ha movido a hacer esas obras buenas. De la vid viene la savia, para que los sarmientos den buen fruto. El sarmiento no da fruto por sí mismo. Al final, termina el Concilio de Trento diciendo, así, no se establece que ni nuestra propia justicia nos es propia, como si procediera de nosotros, ni se ignora o repudia la justicia de Dios, ya que aquella justicia que se dice nuestra, porque de tenerla nosotros nos justificamos, es también de Dios, porque es por Dios infundida por los merecimientos de Cristo. Qué cosa más bella, ¿no? Esta santificación del hombre no es propia nuestra, sino que es adquirida. Por tanto, nuestro mérito no le resta nada a Dios, porque sabemos que el don que tenemos es recibido de Él. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, ¿no?, en todas las obras que hagamos, glorifiquemos a Dios, seamos agradecidos y tengamos en cuenta en todo momento que en cada obra buena que hago, lo que estoy haciendo es cumplir aquello para lo que Dios me ha creado, glorificarle. El hombre ha venido a la tierra, el hombre le ha sido entregada la creación para que la administre, para que la cuide. Y en esa administración, en ese cuidado de toda la creación, el hombre glorifica a Dios en sus obras. Por eso, queridos amigos católicos, nada de despreciar nunca nuestras obras, sino verlas como el instrumento que Dios ha querido y que ha puesto en nuestras manos para que nosotros le glorifiquemos.
Por eso nuestra obra tiene que ser hecha bien. Por eso nuestra obra tiene que ser hecha cada vez más perfecta. Por eso nuestra obra, aunque humanamente pueda estar expuesta a alguna imperfección, nuestro esfuerzo en la perfección tiene que ser al 100%. Eso nos dejará una conciencia muy sana de que he dado para el Señor lo mejor, porque dando lo mejor en todo momento le glorifico. Y el Señor que ve en lo secreto me recompensará. Texto preciosísimo. El Señor es el que ve mi esfuerzo y vio como di ese 100%. Él, que es generoso, que es absolutamente generoso, no se va a quedar con nada. Él siempre dará su 100%. Por tanto, queridos amigos, glorifiquemos a Dios, seamos agradecidos y no le quitemos la gloria. Al contrario, que todo sea a la mayor gloria de Dios.